La explotación sexual hacia los niños y niñas durante el hecho como tal, pero se conoce muy poco de lo que sucede antes y después. Por esa razón, hoy reflexionaré con un especialista en el tema sobre la violencia sexual que sufren algunos niños y niñas en nuestro país. Acompáñenme a recibir a nuestra invitada de hoy, Yesenia Segovia. Yesenia, comenzar preguntándote a partir de tus experiencias, de tus vivencias, ¿cómo un niño o una niña nos puede decir que está siendo víctima de un abuso sexual incluso sin hablar? Sí, hay distintos indicadores que los niños y las niñas pueden presentar, desde indicadores físicos a indicadores emocionales, indicadores conductuales. En términos de los indicadores físicos, podríamos estar hablando de niños y niñas que de repente presentan picazón o ardor en las áreas genitales, pueden presentar muchas veces flujo, pueden presentar incomodidad, entonces eso no es normal. Un niño o una niña pequeña no es normal que tenga este tipo de indicadores o este tipo de malestar, entonces eso debe de alertar al padre y a la madre de familia de que algo podría estar pasando. En términos de indicadores emocionales o indicadores psicológicos, ahí hay una serie también de expresiones, de manifestaciones a las que se le debe de poner atención. Entre ellas podríamos hablar de cambios bruscos, cambios repentinos en la conducta del niño o de la niña, que puede ser desde estados de mucha tristeza, de mucho deseo de llorar, hasta estados eufóricos en donde buscan llamar la atención, y es notable, es evidente ese cambio en su conducta. Yesenia, desde ese punto de vista, si te entiendo muy bien, a veces es más evidente de lo que pensamos, ¿no? Sí, sí, pero no siempre es así. Lo que sucede es que si la familia, si los encargados y encargadas del niño o la niña no está familiarizado con esta información, con todo el contenido de lo que implica un abuso sexual, entonces puede pasar desapercibido. Ahora, ¿qué pasaría entonces si evaluamos las circunstancias del sujeto, del niño y de la niña en este caso? ¿Qué factores de riesgo podrían vulnerar o promover una práctica o un hecho como este? Hay muchos factores de riesgo. Entre ellos podríamos hablar los climas de violencia en los que viven muchas familias en el país, mucha violencia contra la mujer, contra la madre en este caso, la violencia hacia el mismo niño o niña, a veces otros factores que son concomitantes o que están ahí coadyuvando también a que estos hechos sucedan, es que en algunos casos hay padres que son alcohólicos o consumen otras sustancias tóxicas y eso puede también generar un clima también de riesgo, pero no son la causa del abuso sexual, eso quiero dejarlo claro también. Porque sucede que hay familias, hay padres, hay padrastros que no consumen alcohol, por ejemplo, no consumen ningún tipo de droga y sin embargo son padres abusadores, cometen incesto contra sus hijos e hijas. Esto cuando estamos hablando en el ámbito de la familia, pero también hay casos de niños o niñas que son abusados en el ámbito escolar, por un profesor, un compañero más grande, de un grado superior, por el entorno ahí, entonces también son otros factores. Bueno, algunos padres consideran, Jessica, que la coerción, entiéndase esta como esta mecánica de suprimir algunas libertades de los niños, de cortarles el internet, de no dejarlos que jueguen con sus amigos y con sus amigas. Esta coerción puede ser el mecanismo más viable para prevenir este tipo de casos. ¿Qué pensás vos al respecto? Sí, lo que sucede es que el niño o la niña no es quien provoca un abuso sexual. Estamos hablando de que por lo general son adultos o adultas o una persona que tiene una ventaja sobre el niño o la niña y son quienes están perpetuando el abuso y de distintas maneras y buscan distintos momentos y escenarios para cometer ese abuso. A los niños se les podrá restringir el acceso a internet, por ejemplo, el acceso a la televisión, pero si el abusador está en la casa, aunque se le restrinja el acceso a estos medios, el abuso va a estar allí. Entonces, es importante porque tu pregunta da la pauta también para referirnos al otro tema que tiene que ver con la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes.
que justamente una forma de cómo explotarle sexualmente es a través de la pornografía, a través de ofrecerle el pago, ya sea en especies o en dinero, para que acceda a tener algunos comportamientos sexuales. Y es importante aclararlo porque explotación sexual no solo significa un contacto físico como tal, sino que podría ser incluso seducir a una niña para que muestre sus partes genitales en una conferencia webcam podría ser, ¿verdad? Por ejemplo, así es, son las distintas modalidades, las distintas expresiones cómo se manifiesta la explotación sexual comercial. Y allí es evidente, por supuesto, que hay un interés, hay una manifestación de ventaja o una relación de poder que la da, ya sea la edad de esta persona, ya sea el dinero que puede ofrecerle a este niño o esta niña, esa ventaja por la seducción, por ejemplo, que decías, en fin, una serie de factores que son los que finalmente colocan a un niño o a una niña, a un adolescente en una condición de mayor vulnerabilidad. Así es. Jessica, hemos hablado sobre estas cuestiones, ¿verdad? Pero tal vez preguntarte un poco de lo que sucede después. Estos traumas, muchas veces, esta psicosis que duran hasta la adultez en algunos de los casos. ¿Cuáles serían estos traumas y esta psicosis y cómo los podemos hasta cierto punto manejar desde la familia o desde el hogar? Sí. Habría que hablar de los efectos inmediatos y los efectos de largo plazo. Cuando estamos hablando de los efectos de inmediato o a un corto plazo, estamos hablando de los niños y niñas que resultan, por ejemplo, en el caso de las niñas, las adolescentes, con un embarazo indeseado producto de una violación, o los casos de infecciones de transmisión sexual a los que se ven expuestos, incluido el VIH. Y se han conocido casos de niñas que tienen 13, 12 años que han sido infectadas por una violación y han sido infectadas con VIH, ¿verdad? Entonces, eso estamos hablando de efectos así de inmediato, ¿verdad? Pero a posteriori, cuando los niños, las víctimas de abuso sexual no son tratadas de manera profesional, terapéuticamente, entonces se corre el riesgo que sean personas que van creciendo con estados depresivos crónicos, con ideas suicidas e incluso con muchos intentos suicidas, muchas veces tristemente los concretizan. Además estamos viendo personas que pueden somatizar, es decir, que viven con dolores de cabeza constantes, colitis, gastritis, en fin, una serie de enfermedades que están somatizando. ¿Qué podemos hacer entonces desde las instancias como la familia del hogar? Por un lado, creer al niño o la niña cuando nos dice que está siendo víctima de abuso sexual. No dudar, porque no se inventan estas situaciones. Hay que creerle y darle la confianza que se le va a apoyar. Pero por otro lado, también es importante la prevención y considero que allí instituciones garantes del Estado, como el Ministerio de Salud, por ejemplo, tiene una labor importante en la prevención, el Ministerio de Educación, y que lo están haciendo, pero es necesario seguirle apostando a la prevención. O instituciones corresponsables de derecho, como en este caso PLAN, que estamos haciendo pues la labor también de prevenir. Pero por otro lado, también es importante promover una cultura de denuncia. No podemos seguir callando los casos de abuso sexual, porque si no, otros niños y otras niñas van a ser también victimizados. Me gustó esa última parte que mencionaste y te cito textualmente. Debemos de promover la cultura de denuncia. Y eso es algo muy importante para todos nuestros amigos y amigas que nos están sintonizando. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y bueno, no me resta más que agradecerte por el tiempo, por estas opiniones, por todo lo que nos has compartido durante esta sección de la entrevista. Como no, con gusto, agradecerles a ustedes también por la invitación y quiero aprovechar a entregarles, ustedes saben que estamos realizando una campaña, la campaña Por Ser Niña. Claro. Entonces, esta campaña cada año hace un estudio. El estudio que se hizo el año pasado es Aprender para la Vida, es el nombre del estudio. Les voy a hacer una entrega para que ustedes también contribuyan a difundirlo también. Claro que lo haremos, estamos en sintonía con todos estos esfuerzos y reitero el agradecimiento. Bueno, gracias, a la orden.